Bueno, estamos comenzando la clase de punteros, la cual dentro de la cual vamos a también ver su relación con funciones. Hasta ahora hemos venido comentando o trabajando con variables, que son las que almacenan los datos que nos han servido en los programas. Lo nuevo aquí es que los punteros también son variables, pero que almacenan las direcciones de memoria donde se ubican las otras variables. Estas nuevas variables apuntan al espacio físico donde está la información que necesitamos. Estas nuevas variables apuntan a otras variables y son las que conocemos como punteros. Bien, ¿para qué sirven los punteros? Bueno, como el nombre lo dice, permiten apuntar o entiéndase referenciar zonas de donde hay información agrupada en tipos de datos como las estructuras de datos que vamos a conocer este año, que brevemente comento son agrupaciones de datos de los que conocemos en un nuevo tipo de dato compuesto. O sea, es un nuevo tipo de dato que se compone de más de un dato y de distinto tipo. Son estructuras agrupadas de información a la cual podemos apuntar. Lo otro también es, el otro uso, o de los grandes usos, es apuntar a zonas de memoria que cumplen funciones determinadas, que generalmente pueden estar asociadas al buffer o a una zona de memoria de intercambio, que es lo que se le suele llamar buffer, de algún dispositivo de hardware, algún puerto de comunicación. También los archivos se gestionan, se utilizan, se manipulan con punteros, y justamente esos punteros no están apuntando al disco físico, sino que están apuntando a una zona de memoria que representa el archivo con el cual estamos trabajando. Y otro uso, y el de los principales, y que comenta el título principal de esta clase, el de las funciones. Si recuerdan las funciones, hasta ahora podíamos intercambiar no más de un dato, o sea, devolver no más de un dato, recibir sí más de uno, pero no podíamos devolver más de un dato. Bueno, los punteros nos permiten devolver justamente un conjunto de datos. Y ahí sí ya podemos ampliar el alcance de las funciones porque podemos intercambiar mucha información. Bueno, pasamos al concepto principal. Acá en el gráfico vemos a la variable y al puntero que apunta a esa variable. ¿Cómo es que el puntero apunta a esa variable? ¿Cómo es el mecanismo por el cual decimos que el puntero está apuntando, referenciando, está haciendo referencia a la variable? Gracias a que conoce la ubicación de ella. El puntero sabe esta dirección de memoria donde está ubicada la variable. Ahora hablamos de una sola variable, pero bueno, a lo largo del curso vamos a ir viendo que el puntero puede estar, y como dice las consignas de recién, puede estar apuntando justamente a un bloque de información, puede estar apuntando a un conjunto de datos agrupados, y también puede estar apuntando a un conjunto de variables, todas unas al lado de otras, del mismo tipo, organizadas, como les digo, secuencialmente, una al ladito de otra. Ya imaginarán de qué estoy hablando. Bueno, como estamos en una modalidad virtual, no he podido escuchar vuestra respuesta, pero intuyo que están pensando en los arreglos. Bien, bueno, continuamos. Dijimos que el puntero sabe de la ubicación de esta variable porque almacena su dirección de memoria, la almacena. Es una variable que almacena la dirección de memoria de otra variable. Bueno, así es como se logra que el puntero apunte a esa variable. Por ahora, como les dije, variable. Luego vamos a ir ampliando el concepto a bloques de información. Bueno, acá lo vemos en forma tangible. Una variable puede almacenar datos
numéricos, no numéricos, como ya conocemos, los tipos de datos que conocemos. Un puntero almacena direcciones de memoria de las variables. Este es un ejemplo. Recuerden cómo se pueden expresar también las direcciones de memoria. Bien, entonces esta es una variable puntero, esta es una variable común. Ese es el concepto. Y ahora en las próximas diapositivas vamos a ir viendo el ciclo de uso de los punteros. Como ya van viendo aquí, tenemos tres fases. Bueno, vamos a ir viendo cómo declarar las variables de tipo puntero, cómo inicializarlas y cómo utilizarlas. Bueno, ¿cómo declarar la variable? Bueno, se declara como cualquier variable conocida hasta ahora, con la identificación del tipo, y se utiliza un asterisco. Ahora lo vamos a ver en la declaración genérica. Se utiliza un asterisco. Acá está este mapa mental para no olvidarnos que en el ciclo de uso de los punteros hay unos caracteres, o se usan unos caracteres que ya conocemos, pero que se usan de una manera determinada. En la declaración se usa el asterisco, en la inicialización se puede utilizar el ampersand dependiendo cómo estemos inicializando el puntero. También se puede utilizar el igual dependiendo de cómo estemos inicializando el puntero. Y luego en la etapa de utilización del puntero volvemos a utilizar el asterisco. Esto no deja de ser digamos una confusión. Podría haberse hecho de otra forma. Nosotros no hemos inventado el lenguaje. Bueno, el lenguaje se inventó así. Quienes conocen cómo se creó el lenguaje tienen las explicaciones de por qué se utilizó el mismo carácter en una etapa y en otra, pero no importa. Lo importante es saber, no es tan difícil, hay que acordarse y ya después uno lo hace en forma repetitiva, no lo tiene que pensar. Esa sería una complicación, una cuestión a tener en cuenta para no meter la pata. Ese es el ciclo de uso de los punteros, que prácticamente es el ciclo de uso de cualquier variable. Por nosotros las variables las declaramos, las inicializamos. Acá también intuyo a dónde apuntan ustedes cuando dicen inicializar una variable. Bueno, sí, inicializar la variable significa asignar la información, y utilizarla significa, bueno, hacer uso de esa información. Entonces en los punteros también se cumple ese ciclo, pero bueno, acá merece detenerse un poquito porque justamente hay una serie de caracteres y una serie de aspectos a tener en cuenta que lo diferencia de las variables tal y como conocemos hasta ahora. Bueno, habiendo visto el concepto, habiendo visto como vimos el concepto acá en esta diapositiva, ya lo comentamos, lo refrescamos. El de una variable que apunta a otra variable justamente es porque conoce la dirección de memoria de esta variable. El ciclo de uso, bueno, los punteros vamos a tener que declararlos, necesitamos saber una forma, cuál es su sintaxis. La otra etapa es inicializarlos, o sea, es asignarles información. Inicializarlo, acá recuerdo, es decir a dónde van a apuntar. Si ustedes van viendo, cuando decimos que la variable, me vuelvo acá un poquito, la variable esta, puntero, conoce de la ubicación de esta, es porque en algún lugar le hemos dicho que la ubicación de esta variable es esa. Por lo tanto, la inicialización sí implica que el puntero recibe la información de la ubicación de otra variable a través de la sintaxis, que va a estar relacionada también con estos caracteres. Y bueno, y la utilización ya es hacer uso de la información a la que apunta el puntero. Bien, vamos entonces a las etapas de trabajo. Comenzamos por la declaración. Acá tenemos la sintaxis genérica. A ver si estaba mi lupa por ahí, que la había... No está la lupa. Bueno, en la próxima les prometo que va la lupa. En la próxima presentación va la lupa. Nos volvemos un poquito. La había preparado, pero se fue la lupa, le dio vergüenza. Bien, estamos en la declaración. Fíjense cómo se declara un puntero. El nombre del puntero,
el nombre de la variable puntero. El nombre puede ser, podemos utilizar las reglas que conocemos hasta ahora por el nombre de cualquier variable. El símbolo asterisco antes del nombre del puntero. Esto es lo nuevo, ¿se acuerdan? El símbolo que vimos recién en el mapa conceptual de la declaración. Este asterisco, bueno, acá es este asterisco. Bueno, acá es donde participa el asterisco. Y luego el nombre de tipo, o sea, de qué tipo de dato estamos hablando. O sea, cuando decimos que es un puntero de tipo integer, o decimos que es un puntero de tipo char, es porque este puntero va a apuntar a datos de tipo integer o va a apuntar a datos de tipo char. Vamos a ejemplos. Acá estamos declarando dos punteros llamados cadena 1 y cadena 2 que van a apuntar a datos char. Fíjense, en la declaración también se puede listar con la separación por comas. Y luego otro ejemplo en el cual declaramos dos punteros, número P número 1 y P número 2, a datos de tipo integer. Acá un pequeño tema a tener en cuenta es que justamente cuando nosotros decimos un puntero de tipo char, un puntero de tipo int, bueno, justamente estamos diciendo, es una forma resumida de decir que es un puntero que apunta a datos de tipo char o un puntero que apunta a datos de tipo int. O sea, recuerden el esquema que vimos recién, me voy a volver un poquito acá. Bueno, decimos que este puntero va a apuntar a datos de tipo char o este puntero va a apuntar a datos de tipo int. ¿Por qué es importante saber o por qué es importante o es importante para el compilador y por lo tanto para nosotros también saber a qué tipo de dato apunta un puntero? Bueno, porque piensen que al momento de trabajar con la información que hay en memoria, el compilador necesita saber cómo se van a organizar los datos que están en memoria. No es lo mismo un dato char que necesita un solo byte para ser almacenado que un int o un long que necesita más de un byte para ser almacenado. Por lo tanto, bueno, para eso es que el compilador necesita saber a qué tipo de dato apunta un puntero. Bien, esa es la forma de declaración. No vamos a entrar ahora en el detalle de qué pasa cuando tengo varios datos. Piensen, cuando tengo varios datos de tipo integer juntos en esa variable, supongo que tenemos una al lado de otra, tenemos muchos integer. ¿Qué pasa si quiero ir al siguiente dato integer? Bueno, luego más adelante lo vemos, por ahora no nos vamos a detener en eso, lo que necesitamos es empezar a trabajar. Por lo tanto, acá vimos cómo es la declaración. Vamos a otra declaración ejemplo. Esto de todos modos les va a quedar en los ejemplos que estamos subiendo con la cátedra. Estamos declarando la variable x. Bueno, como le había dicho, luego con la lupa esto lo vamos a poder hacer más grandecito. Estamos declarando la variable x y al mismo tiempo la estamos inicializando con el valor 20. O sea, le estamos asignando el valor 20 entero a x. Además, estamos declarando el puntero px a tipo integer. ¿Por qué puntero? ¿Cómo me doy cuenta que en esta declaración estoy declarando un puntero? Porque tengo un asterisco. Estoy declarando este puntero, esta variable de tipo puntero a integer. Y también estoy declarando otra variable o otro puntero a char. Bueno, esta es una forma también particular, como les comenta acá, lo vamos a ver más adelante, esa nota, porque hay un uso muy cercano también entre los punteros y los arreglos, o las cadenas de carácter. Una forma bastante que simplifica, o no fácil, pero tiende a simplificar el uso o el manejo de cadenas de caracteres. Pero bueno, vemos acá algo que es justamente un puntero que apunta a char. Esto es una declaración de ejemplo. Bien, vamos a la inicialización. En la inicialización de los punteros es donde le asignamos información a esa variable puntero. Es donde decimos a dónde va a apuntar. Bueno, en la inicialización participa un operador, el ampersand,
que se utiliza para obtener la dirección de memoria de una variable. Si ustedes recuerdan, habían funciones como scanf que lo usaban, o quizás no, en su momento no se vio, quizás no haya sido en todos los casos, pero que pueden haber casos donde se ponía el ampersand sin saber para qué era. Bueno, el uso en el ampersand es porque del ampersand en las funciones que lo hacen, es porque ese campo de la función que ustedes tienen que anteceder el ampersand es un campo, un argumento que espera un puntero. Por eso ponían el ampersand. Bueno, el ampersand es el operador de la dirección de. Acá está. Por eso, como vimos en el mapa conceptual de recién, en la inicialización uno de los caracteres que podemos utilizar es el ampersand. ¿Por qué? Bueno, porque es la forma en que inicializamos la variable puntero. Decimos, este puntero es igual a la dirección de memoria o la dirección de variable. Entonces lo estamos inicializando con la dirección de memoria o la ubicación en memoria de esta variable. Eso es inicializarlo. Así como acá nosotros inicializamos la variable entera x con 20, o sea, le damos un valor. Bueno, una variable puntero lo estamos inicializando con un valor también. Puntero comienza a almacenar la dirección de memoria de esta variable con el operador ampersand. Eso es una parte del proceso de inicialización, o una forma. La otra forma es inicializar un puntero con otro puntero. Y acá piensen que un puntero es una variable numérica, porque contiene un dato numérico internamente, y acá les voy anticipando que los punteros también nos permiten realizar operaciones de aritmética de punteros, ya lo vamos a ver luego, pero para que también los conozcamos de una forma más amigable para nosotros, y es que almacenan números. Bueno, otra forma de inicializar un puntero es con otro puntero. ¿Cómo? Y bueno, decimos que este puntero es igual a este puntero. ¿Qué significa? Que lo que contenga este otro puntero inicializado, bueno, va a ser igual a este. O sea, voy a estar inicializando este puntero con lo que contiene este. Y digo inicializado, ¿por qué? Porque se supone que si yo quiero almacenar una dirección de memoria conocida, y bueno, tengo que igualar la variable a algo conocido. Porque si este otro puntero todavía no fue inicializado, bueno, podemos estar guardando cualquier cosa en este, y bueno, ahí empiezan los problemas. Y les voy adelantando, uno de los principales problemas con punteros es la no inicialización, o la inicialización inadecuada de los punteros, porque apuntan a cualquier lado. Y acá piénsenlo así: si nosotros no inicializamos un puntero con una dirección conocida, en este caso no habría forma de inicializarlo con una ubicación no conocida, porque acuérdense que el compilador, cuando ustedes declaran las variables, al momento de hacer su proceso, le reserva memoria y define dónde van a estar ubicadas esas variables. Por lo tanto, hacer una inicialización de esta forma, y bueno, es casi imposible que estemos inicializando este puntero a cualquier lado. En cambio acá, bueno, sí, tiene que ser un puntero, tenemos que inicializarlo a algo que haya sido, tenemos que igualarlo a algo que haya sido inicializado. Esa es la otra forma de inicializar un puntero, y es donde participa el carácter igual, que vimos recién en la de asignación, que es el que vimos en el mapa conceptual. Otros ejemplos aquí puede ser que, bueno, estoy inicializando el puntero a char1, lo estoy inicializando con el nombre de un arreglo de caracteres. Y acá me detengo y lo marco de esta forma como el nombre de un arreglo de caracteres. Ustedes los arreglos que han declarado o definido hasta ahora los pueden utilizar de esta forma, porque el nombre de un arreglo de caracteres, como dice acá por definición, es un puntero al primer elemento. Entonces podemos hacer una asignación de este tipo. Es una simplificación, o sea, en los lenguajes siempre vamos a tener simplificaciones, y cada vez más. Bueno, esta es una, ya lo vamos a ir viendo también, es una forma muy común, muy conveniente
de trabajar con los arreglos. Y otra forma de inicializar es esta, como acá. Bueno, también puede ser un arreglo de enteros. Bueno, acá nos faltó un punto y coma. Bien, así que, bueno, esto es PowerPoint, acuérdense. Así que puede que alguna vez encontremos algunos faltantes o algunos pequeños errores. No es el compilador. De todos modos, vamos a ver también en los ejemplos que hay que están preparados. Van a ver ya el código ejemplo en lenguaje. Bien, continuamos. Vimos la inicialización y vamos a ejemplos. Vamos acá, vamos a estos ejemplos rápido para que no se haga muy larga esta primera parte. Declaramos la variable x igual a 20. Estamos viendo ejemplos de inicialización, ¿sí? Estamos declarando variables, como dice la nota acá. Estamos declarando la variable x, la inicializamos a 20. Estamos declarando las variables px y px2. Repito, las variables px y px2, ustedes ya saben que cuando hablamos de punteros estamos hablando de variables. Y bueno, y sé que son punteros porque tienen asterisco, estamos declarando dos punteros a enteros. Acá estamos declarando una cadena, un arreglo de caracteres de 16 elementos. Y estamos declarando un puntero a tipo char, porque está la coma acá. Estas son declaraciones. Vamos a la parte de inicialización. Bueno, vamos a inicializar el puntero px, lo vamos a inicializar con la dirección de memoria de x. Vamos a inicializar el px2, lo estamos inicializando con la dirección que contiene px, o sea, el valor que contiene px, que es la dirección de x, se lo pasamos a px2. Por lo tanto, la pregunta que surge acá es, ¿a dónde apunta px2? Bueno, y después estamos inicializando un puntero a cadena, o un puntero a char, lo estamos inicializando con cadena, y fíjense, cadena es el nombre del arreglo de caracteres. Bueno, esto es totalmente válido, ya lo pueden ir probando, de hecho pueden copiar el código y pueden ir repasando estos conceptos. Continuando, vamos a la parte de la utilización y a la última etapa en el ciclo de uso, que es el uso de esa información. Es el uso de esa información porque, bueno, hemos definido, hemos inicializado los punteros, pero bueno, el objetivo es utilizar la información a la que apuntan. Por lo tanto, tenemos que ver cómo justamente usarlos. Bueno, en la etapa de uso nuevamente nos encontramos con el asterisco. Y justamente se entiende como el operador de indirección, porque me permite justamente recopilar la información a la que apunta ese puntero. Veamos. Declaramos la variable x, la igualamos a 20, un puntero a entero, también declaramos una variable c tipo entero y decimos que px se inicializa con x. Esto lo vimos en la otra diapositiva. Acá es lo nuevo, usando el operador de indirección sobre el puntero. Hasta ahora hemos visto al puntero, lo hemos venido viendo en las inicializaciones, lo hemos venido viendo del lado izquierdo del igual. Bueno, ahora lo vamos a ver del lado derecho. ¿Por qué? Porque hemos inicializado el puntero a x con la ubicación de x. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para acceder a la información a la que apunta px? Bueno, junto con el operador de indirección, antes del puntero, obtenemos el valor al que apunta, obtenemos la información de la variable a la que apunta px, no ya la dirección de memoria a la que apunta px, sino la información que contiene la variable a la que apunta px. O sea, traemos la información. ¿Cómo la traemos? Bueno, se antepone el carácter antes del nombre de la variable puntero, y acá estamos hablando ya de información. Esto es similar a que hubiéramos accedido en forma directa a la variable a la que está apuntando px, o sea, x. Por lo tanto, lo podemos igualar a otra variable, como esta. Fíjense, la variable c se puede igualar a lo que apunta px. Decimos que la variable c toma la información del contenido al que apunta px. Y otra forma de utilizarlo es al revés. Nosotros podríamos inyectar información en esa ubicación de memoria de esta forma. Podríamos decir que
vamos a escribir el número 15 en la ubicación donde apunta px. Por lo tanto, el compilador entiende que esto tiene que tratarlo como contenido, lo tiene que tratar como información, porque ya estamos en la etapa de utilización. Y esta sentencia es totalmente válida. De esta forma es que utilizamos el puntero para escribir en la dirección de memoria donde apunta. O sea, decimos que el valor 15 es asignado como contenido de la variable a la que apunta px. Bien, acá les dejamos también algunas consignas, algunas preguntas para ir razonando, profundizando. Bien, seguimos con la utilización, otros ejemplos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos también en el caso de caracteres. Fíjense, el carácter X lo declaramos e inicializamos con el carácter D, el modo texto. Declaramos un puntero a X y otra variable C. Px lo inicializamos con la dirección de memoria de X, o sea, este puntero apunta a X. Y luego decimos que la variable C va a adquirir la información a la que está apuntando px. O sea, la variable C, ¿qué valor obtiene? Y bueno, va a obtener el valor de la variable a la que apunta px. Habíamos dicho que px apunta a x, por lo tanto C contiene, contiene D, porque acá arriba están esas relaciones. Lo mismo podríamos decir, bueno, pero ahora quiero cambiar D por F en X, de esta forma. Decimos, bueno, le escribo F en el lugar donde apunta px, y de esa forma estamos escribiendo en la variable X en forma indirecta. Estamos escribiendo por referencia, estamos escribiendo gracias a la referencia que nos otorga el puntero. De esa manera hablamos del acceso directo e indirecto de variables. Claro, porque ahora vemos en las próximas diapositivas cómo podemos empezar a hablar del acceso directo o el acceso por punteros a las variables. Hasta ahora conocíamos una sentencia como esta como el acceso directo de una variable, justamente porque accedemos en forma directa a lo que contiene la variable gracias al nombre de la variable, un printf en el cual estamos imprimiendo el valor de número 1 en forma directa, tal y como conocíamos. Bueno, en forma indirecta o por referencia o utilizando punteros sería como lo que tenemos acá. Lo voy a comentar brevemente. De todos modos, en los ejemplos que estamos subiendo lo van a tener. Se declaran tres punteros: p número, p número 1, p número y p número 1. El número 1 es igual a 3. Esto es totalmente válido en una misma sentencia. Todo esto es entero. Decimos que el puntero número 1 apunta a número 1. Este apunta a número 1, por lo tanto también. Se declara una variable entera. Se declara y al mismo tiempo se inicializa con el contenido a p número. Por lo tanto, acá en estos print ustedes tienen un juego de acceso a las variables en forma directa o en forma indirecta, con algunas anotaciones de qué pasa con este juego de asignaciones que hay acá arriba. Bien, hasta acá hemos llegado con esta primera parte de punteros, porque ahora comenzamos con punteros y arreglos. En la próxima parte en la próxima grabación estamos comenzando con punteros y